Los sarcófagos de Saqqara, la obra maestra de piedra que sigue desafiando al mundo. Introducción, un descubrimiento que parece imposible. Bajo las arenas de Egipto, en la vasta necrópolis de Saqqara, existe un lugar que ha desconcertado a generaciones enteras de arqueólogos, ingenieros y visitantes. A simple vista, Saqqara es conocida por albergar la pirámide escalonada de Djoser, la pirámide más antigua del mundo. Pero muy cerca de ella se encuentra otro monumento menos famoso y, para muchos, aún más asombroso, el Serapeum de Saqqara. El Serapeum es un complejo subterráneo excavado en la roca caliza que sirvió como lugar de entierro de los toros apis, animales sagrados venerados en la antigua ciudad de Memphis. Para los egipcios, estos toros no eran simples animales, eran la manifestación viviente del dios Ta y, tras su muerte, se asociaban con Osiris, convirtiéndose en la deidad Serapas. Dentro de este laberinto subterráneo descansan 24 enormes sarcófagos de granito, diorita y basalto. Cada uno es una caja monolítica tallada en un solo bloque de piedra. Según los cálculos del ingeniero Linant de Bellefonds, un sarcófago completo, caja más tapa, del Serapeum tiene un peso total de hasta 62 toneladas. Es importante señalar que otras estimaciones elevan el peso hasta las 80 toneladas, lo que indica una variabilidad entre las diferentes cámaras. Sus dimensiones son colosales, 3,85 metros de largo, 2,32 metros de ancho y 2,32 metros de alto. El interior está cuidadosamente vaciado y pulido, y las tapas encajan con una precisión que sigue sorprendiendo incluso a especialistas modernos. Cuando el egiptólogo francés Auguste Mériet redescubrió el Serapeum en 1850, la mayoría de los sarcófagos estaban vacíos o habían sido saqueados en la antigüedad. La práctica funeraria se prolongó desde aproximadamente el 1400 AC hasta el 30 AC, durante unos 1400 años. Sin embargo, las miles de estelas votivas e inscripciones encontradas en el lugar dejan muy claro que este complejo fue utilizado durante siglos para el culto funerario de los toros apis. Un dato fascinante es que solo 4 de los 24 sarcófagos supervivientes tienen inscripciones, siendo los del faraón Amasis II los de ejecución más bella. Y aquí comienza el verdadero enigma. Porque aunque sabemos para qué fueron utilizados, todavía impresiona imaginar cómo una civilización de hace más de 2500 años pudo extraer, tallar, transportar y colocar bloques de piedra de semejante tamaño con una precisión tan extraordinaria. Nudo, ¿cómo se cree que fueron construidos y llevados hasta el Serapeum? 1. El origen de la piedra, las canteras de Asuán. La mayoría de los grandes sarcófagos del Serapeum fueron fabricados con granito procedente de Asuán, situada a más de 800 kilómetros al sur de Saqqara. Es posible que algunos de los sarcófagos más antiguos, hoy perdidos, fueran de una piedra más blanda, como la caliza. El granito es una de las rocas más duras que existen. Trabajarlo hoy sigue siendo costoso y laborioso. Sin embargo, los antiguos egipcios ya tenían miles de años de experiencia tallando este material para obeliscos, estatuas y cámaras funerarias. Para ello utilizaban martillos de dolerita, una roca muy dura. Herramientas de cobre o bronce. Arena de cuarzo como abrasivo. Palancas y cuñas de madera. La técnica consistía en desgastar lentamente la piedra mediante fricción y golpes repetidos. Era un proceso lento, pero perfectamente posible. El sarcófago se tallaba primero por el exterior y luego se vaciaba el interior. Esto requería una enorme cantidad de trabajo manual, probablemente realizado por equipos altamente especializados. 2. El pulido y la precisión, donde nace el misterio. Lo que más llama la atención no es solo el tamaño de estas cajas, sino su acabado. Las superficies son extremadamente lisas. Los ángulos son muy rectos. Las tapas ajustan con gran precisión. Es importante ser rigurosos, muchas afirmaciones populares exageran diciendo que la precisión es de micras o imposible de reproducir. Esas afirmaciones no están respaldadas por estudios arqueológicos revisados por pares. Lo que sí es cierto es que el nivel de acabado es excepcional, y la superficie pulida es tan duradera que sigue asombrando hoy en día. La explicación científica más aceptada es que los egipcios dedicaron enormes cantidades de tiempo al pulido con abrasivos minerales, repitiendo una y otra vez el proceso hasta lograr superficies muy regulares. No existe evidencia de maquinaria avanzada, pero tampoco debe subestimarse la habilidad de los artesanos egipcios, que perfeccionaron estas técnicas durante siglos. Y ahí reside el punto medio entre ciencia y misterio,
no hay pruebas de tecnología imposible, pero sí una obra tan precisa que sigue despertando preguntas legítimas. 3. El transporte hasta el Nilo. Una vez terminados, los sarcófagos debían salir de las canteras y llegar al río. Para mover bloques de decenas de toneladas, los egipcios utilizaban trineos de madera arrastrados por grupos numerosos de trabajadores. En una célebre pintura de la tumba de Djeutiot se ve cómo se vierte agua delante del trineo. Hoy sabemos, gracias a experimentos modernos, que humedecer la arena reduce significativamente la fricción. Esto hacía posible desplazar pesos enormes con mucha mayor eficiencia. 4. El viaje por el Nilo. El siguiente paso era cargar el bloque en una barcaza. Los egipcios dominaban el transporte fluvial. Obeliscos de más de 300 toneladas fueron trasladados por el Nilo, por lo que un sarcófago del Serapeum, aunque gigantesco, estaba dentro de las capacidades logísticas del Estado egipcio. Durante la inundación anual, el nivel del agua permitía acercar las embarcaciones a zonas que el resto del año eran inaccesibles. Desde Asuán, el viaje hasta la región de Memphis podía durar semanas. 5. Del puerto de Memphis a Saqqara. Tras desembarcar, el sarcófago debía recorrer varios kilómetros por tierra hasta la necrópolis de Saqqara. Este trayecto probablemente se realizó con trineos de gran tamaño, cuerdas de fibra vegetal, rodillos de madera en algunos tramos, equipos coordinados de obreros, supervisión de ingenieros y sacerdotes. Mover una carga así no era sencillo, pero Egipto disponía de abundante mano de obra y una administración capaz de organizar proyectos monumentales. Un dato extraordinario que valida todo el esfuerzo humano, una estela encontrada en el Serapeum, concretamente del año 247 AC, año 37 de Ptolomeo II, registra que el transporte de un sarcófago y su tapa hasta la cámara funeraria requirió 28 días de trabajo efectivo. Tenemos constancia escrita del tiempo que se tomó este titánico trabajo. 6. La excavación del Serapeum. Antes de introducir los sarcófagos, era necesario construir el complejo. El Serapeum comenzó a utilizarse en época de Amenhotep III y fue ampliado por Caembeset, hijo de Ramsés II, quien ordenó excavar la primera gran galería subterránea en el siglo XIII AC. Más tarde, durante la dinastía XXVI, bajo Psamético I, se excavaron las llamadas grandes galerías, donde se encuentran los sarcófagos más monumentales. Estas galerías subterráneas alcanzan unos 350 metros de longitud, 5 metros de altura y 3 metros de ancho. Cada cámara lateral fue excavada específicamente para alojar una de estas gigantescas cajas. 7. ¿Cómo los introdujeron en los túneles? Esta es la pregunta que más intriga a visitantes y estudiosos. Los corredores son relativamente estrechos, y maniobrar bloques de decenas de toneladas parece una tarea casi imposible. Sin embargo, en el Serapeum se hallaron evidencias importantes. Cabrestantes de madera horizontales, 2 de ellos, operados con 8 palancas cada uno. Raíles dobles en el suelo de las galerías más recientes, que servían para rodar los sarcófagos. Marcas de rodillos en el suelo. Señales de uso de palancas. Estas pruebas indican que los egipcios emplearon sistemas mecánicos simples, pero muy eficaces. 8. La hipótesis de la arena. La teoría más aceptada para colocar el sarcófago en su cámara es elegante y convincente. 1. La cámara se llenaba de arena. 2. El sarcófago se arrastraba hasta quedar sobre la arena. 3. Se retiraba la arena poco a poco. 4. El bloque descendía lentamente hasta su posición final. 5. Después se colocaba la tapa. Este método permitía controlar el descenso sin necesidad de maquinaria compleja. De hecho, Meriette encontró un sarcófago que solo había sido parcialmente descendido en su cámara, y pudo comprobar experimentalmente que el método de la arena funcionaba perfectamente para bajarlo con suavidad y control. 9. La colocación de la tapa. La tapa podía pesar más de 20 toneladas. Para colocarla se habrían usado rampas, palancas y cabrestantes. Una vez en su lugar, el ajuste era tan preciso que la unión entre tapa y caja parece casi perfecta. No era hermética en sentido moderno, pero sí notablemente exacta para una obra tallada a mano. 10. ¿Por qué muchos sarcófagos estaban vacíos? Este hecho alimenta numerosas teorías. La explicación arqueológica es sencilla: el Serapeum fue saqueado repetidas veces durante la antigüedad y la época romana, especialmente a partir del abandono del sitio después del 30 AC. Meriette encontró signos evidentes de robo y destrucción. Además,
no todos los restos del toro se depositaban necesariamente dentro de la gran caja de piedra, parte del ajuar y de los materiales orgánicos pudo desaparecer con el tiempo. La ausencia de momias intactas no contradice la función funeraria del lugar, porque las estelas e inscripciones lo documentan de manera sólida. 11. Lo que sabemos con certeza. Los historiadores y arqueólogos consideran firmemente establecidos los siguientes hechos. El Serapeum era el cementerio de los toros Apis. El complejo estuvo en uso desde el Reino Nuevo hasta época grecorromana, aproximadamente 1400 AC, 30 AC. Los sarcófagos fueron tallados en piedras duras como granito y diorita. El material provenía en muchos casos de Asuán. Se usaron técnicas tradicionales egipcias de cantería y transporte. Existen restos físicos de cabrestantes, rodillos, raíles y marcas de desplazamiento. 12. Lo que todavía se debate. Aunque la explicación general es sólida, persisten cuestiones abiertas. El tiempo exacto de fabricación de cada sarcófago. El número preciso de trabajadores involucrados. Los métodos detallados de medición y control geométrico. Las tolerancias exactas del acabado. La cronología precisa de algunos entierros, ya que hay discrepancias entre el número esperado de toros y los hallados. Estas incógnitas son reales y hacen que el Serapeum siga siendo uno de los lugares más fascinantes de Egipto. 13. Entre la ciencia y la conspiración. El Serapeum se ha convertido en un tema frecuente en documentales y teorías alternativas. Algunos afirman que las cajas fueron creadas con tecnología desconocida o heredadas de una civilización anterior. Hasta la fecha, no existe evidencia arqueológica concluyente que respalde esas hipótesis. Pero también es cierto que la calidad del trabajo impresiona incluso a ingenieros modernos. Por eso, el enfoque más honesto es reconocer dos cosas al mismo tiempo. 1. La arqueología ofrece explicaciones plausibles y basadas en evidencias. 2. La magnitud y precisión de la obra siguen despertando admiración y preguntas. No hace falta recurrir a extraterrestres para maravillarse ante el ingenio humano. Conclusión: el verdadero misterio es el talento humano. Los sarcófagos de Saqqara no son solo ataúdes gigantes. Son el testimonio de una civilización capaz de planificar, organizar y ejecutar proyectos monumentales con herramientas simples, paciencia y conocimientos técnicos extraordinarios. Sabemos para qué se usaron, sabemos de dónde provino la piedra. Y lo más importante, contamos con evidencias arqueológicas directas, como cabrestantes, raíles y la famosa estela que registra los 28 días de trabajo, que nos ofrecen una explicación muy sólida y plausible sobre cómo fueron transportados e instalados. Y, aún así, cuando uno se encuentra frente a estas enormes cajas de granito pulido, es imposible no preguntarse cómo lograron algo tan impresionante hace más de 2 milenios y medio. Tal vez ese sea el mayor misterio de todos, que la realidad histórica sea tan asombrosa que, incluso hoy, parezca superar a la ficción.